This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Mal tiempo na ciudad eleva destrozo na agrikultura y pesca. Menorao el producción del palay na ciudad. Vehikulo parking abajo del flyover Tamandacuy. Operasyon kontra Colorum Tricycle na ciudad el continua. Gobyerno lokal yamandaman deputized traffic enforcers na LTO para kampanya na mga bayolador de tráfico. Este porción tal lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Chabacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de la ciudad. Yo soy Albert Luna y este es el Dateline Zamboanga. El mal tiempo na ciudad ya le va destrozo también na sector de agricultura y pesca. Aquí el report ni Marites Espartero. Por causa con el fuerte aguacero y aliba el habagat itifun Crising del pasado semana, mucho mga siembra de agricultura el sale afectado na ciudad. 4.25 hektarya siembrao mga palay el destroza. Pero más grande según el destrozo del mga siembrao mais, donde 22 hektarya y afecta y 18 hektarya de assorted gulay, donde mucho aquí desde Barrio de Vitali, Manguso, Licomo, Tictapul y cuantos lugar, bao na Culyanan District, en particular el Mercedes, mientras na Ayala District amo el Recodo, según con el City Agriculturist de la ciudad, Arben Magdugo. Just like Aura, aquella Sociedad El Avenida kanatun, tiyan namin kita mga agricultural commodity and fisheries kaya sali afectaw. So, I think that was Thursday evening, Conde Subel Agua na Vitali, there were around more than 100 hectares affected, but as per validation after Aba El Agua, we have only around 4.25 hectares of rice na yasali damage. So, medyo grande di atong damage na vegetables, pati na corn. So, corn, most of them, yan lodging, akal mga kabatumba, around 22 hectares di atun corn, and siya nikita around 18 hectares de assorted vegetables. Si Magdugoy abla, pera con el palay, mais y magagulay, siya natambyan niya sa ledestrosaw na sektor de pesca. Na barrio de Cavaluay, 1 hektarya de fish pond el afecta, mientras 90 hektarya el seaweeds o agar-agar, ese por causa con el fuerte marihada y experiencia del más reciente. Na fisheries namin di aton, siya kita mga sali afectaw, el di aton Culyanan District, siya kita sali afectaw li nakabaluay 1 hektarya de fish pond. Itambien, we have around 90 hectares of seaweeds. Kaya sabi kita kal Tiempo, Dolian Storm Surge, and Puerto El Mariada, Puerto El Viento. So, i-affectaw di aton mga seaweeds farmers namin. So, we have around 90 hectares affected, around 270 seaweed farmers. Ese el report ya puede sacar durante el final assessment según el efecto del más reciente mal tiempo. Por eso tapidi ahora el agricultor del ciudad con el mga sembradores y pescadores para registrar el mga cosa sila ya siembra na Philippine Crop Insurance Company o PCIC para pwede kanila man assess el insurance y pwede kanila extende ayuda financial. Pero con el ayuda tadali similya el Departamento de Agricultura o DA. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Por causa con el serie del mal tiempo y afecta con el país del año 2024, y abaja según na 10% el producción del palay na ciudad, según con el agricultor de la ciudad Arben Magdugo. Ita acorda, sigurito siya, mal tiempo, el experiencia una, y el secas o dry spell ya segunda, y ya tiene fuerte aguacero, donde ya causa avenida na cuantos partes de la ciudad, y destroza, mga sembrao palay, gulay y otro más.
Maskin kilaya sigun el gobierno ta ayuda ko mga sembradores pero no pwede sigun kontrola ko silyama natural phenomenon ta ukuri. Actually, with the series of natural calamities and mga natural phenomenon yan experience kita from the El Nino we have experienced during the first quarter of last year to the series of floods sa Jose de Canatun the last year tamen, el rice production del Zamboanga is yaba kita more or less I think mga 10% compared to the 2023 production. So in as much as an effort gayot LD atun local government and LD atun national government to really provide assistance kung LD atun mga sembradores de palay aki na syudad, it's just that there are uncontrolled na mga suseso na not within our control that really affects us. A mediante con el fuerte aguacero y experiencia el país del más reciente donde el sector de agricultura se le ha afectado la región 9 tiene cuántos hectáreas del palay ya se le ha afectado por causa del mal tiempo. Por eso este tiempo el National Food Authority o NFA asegura que el mga palay ta kumpra sila ng mga buen sembradores o ng mga sembradores na buen kalidad. Tapasaan ay con este asegura na chequeada del Quality Assurance Officer o QAO y si pasa este na quality standard de la agencia. Ipasa mo pa el pagal NFA na sembrador pero hindi ta explica sila con el mga sembrador. Importante este si bueno el calidad del palay kay tiene según buffer stock del palay antes mole por eso debe na buen calidad. Yaman sponsor resolution el Consel Frederick Atilano que tapili na opisina del administrador del syudad para kuhi ko ng mga vehikulo ken Taman Park abajo del flyover na Santa Cruz. Si Atilano y habla que cuantos del mga vehikulo el Taman Park na lugar ilegalmente. Pero el Consel Jose Lito Macrohon niya amenda con la resolución hablando que incluía hasta la apprehension del todo vehikulo Taman Park ilegalmente en diferentes lugar na pueblo. I move for adoption a resolution earnestly requesting the office of the city administrator to impound vehicles illegally parked underneath the Santa Cruz flyover. Hindi sigun descansa el operasyon del gobierno lokal kontra con el mga tricycle que kulurum taman operate aquí na syudad de Zamboanga. Asigun con Edwin de Ocampo, el traffic czar del syudad, un manera este para ayuda con el mga lehitimo franchise holders menora el di la kompetensya que ilegal ta sa kapasahero na pueblo. Fuera que el mga kulurum ya confirma si de Ocampo que tiene hasta mga private Piaggio tricycle, el tapipina también pasahero y el kuhi también sila con este y kubra propio pena o si hindi man-impound ko sa mga tricycle units. Seryoso sigun este kampanya del gobierno lokal y hindi sila ase de un semana lang. En koneksyon ko na sa notisya, el gobierno lokal yamandaman deputized traffic enforcers na LTO para na kampanya kontra violador de tráfico. Aquí el report. Ya confirma el traffic czar del ciudad el retirado general Edwin de Ocampo que tiene sila yamandaman facilitate para aumenta 8 pulis man deputized bajo na Land Transportation Office o LTO para confisca mga lisensya del mga violador del tráfico y también aumento mga traffic enforcers LTO deputized también. Este asigun un manera para podelevar el disiplina ng mga motorista na kamino del ciudad. Sigun kundi Ocampo, que bien grande el problema del tráfico na ciudad, ita aumenta pa este mga traffic violators. El bueno ara, no? LTO, yan release ya, el deputization, el 8 police. Yan request, el city police na mandeputize kanila para birata saka lisensya lisensya and by Saturday no sinetamin kami seminar with our traffic enforcers with LTO no for deputization tamen mga traffic enforcers di aton so pwede mandeputize saka lisensya Fuera sigun el kuhida del mga violador del tráfico, el konsentra también sigun sila aura na mga major intersections sa syudad. Siendo aquí, mayoría del mga violasyon del counterflow ta sosede, hindi asigun sila tolera con este. Tiene mga nuevo, no? Pero eso, man-training pa kami kanila. Ya probayo alina Santa Maria, tabolbe man yung pasunang ka, no? Una vez ya probayo man traffic, no? Hindi akil ano sa, pero tan-check yung akil tan counterflow, no? Ano lang, tali na medyo kami, no? Na linya, di ba? Tiyan mga line. Tali lang yun, bawal ka dyan. Pwede man. Palta ng hente, di berasan. Di siya lang gayon. So, ara,
tiene kami poco additional, no? Tiene las bande, tiene kami 12 bilog kami additional KO para ayuda ka naman man na traffic. No? Na presente tiempo, aumenta según personajes al Traffic Division del Gobierno Lokal bajo no sa opisina para queda mas visible al di na personajes que mga traffic aids, pero mayoría según el usa sila para enforza con el leyes traffico. 98 ya el di na personajes aura que el usa sila na todo mga kamino del syudad y el aumenta pa sila con este. Tamane también sila prepara mga proper gears como mga deflectorized vest, mga guantes y otro mas para que na mas visible sila na mga kamino. El siguiente na baga noticias. Consejo tiene nuevo reglamento na baga gente. Kenta anda atende na di la sesyon. Alto el precio del carbón de paya y palo. Nuevo garbage truck tiene el G1. Limpieza na baga desagüe debe continua hasta na baga barangay. Bajo el koleksyon na baga quarry permit na syudad. Problema de avenida y destrozado camino na baliwasan. Este y otros noticias después de cuantos aviso. In 5, 4, 3, 2, 1, MPBL otra vez, aquí na Zamboanga. Man alboroto kita para con el diaton Sikat Zamboanga, Family's Brand Sardines, Huga, kontra con el Abra Weavers. Na July 26, 2025, na Zamboanga City Coliseum. Bawat bayan ay sumasaya kapag may labay nagkakaisa. Luzon, Visayas, Mindanao, basketball na. First game, San Juan Knights versus Ilagan Cowboys. Sikat Zamboanga, Family's Brand Sardines versus Abra Weavers. Get your free tickets now. Man alboroto kita. MPBL Elimination Round. This is presented to you by Congresswoman Kat Chua in cooperation with the City Government of Zamboanga. Honorable Kimer Adan T. Olaso, City Mayor. This is also brought to you by 4, 3, 2, 1, MPBL na. TV11, the official TV partner. Family's Brand Sardines. Magic 95.5 and IFM 96.3, the official radio station partner. MPBL in Zamboanga. See you there. 5, 4, 3, 2, 1, MPBL na. Pasalubong ng bayan! Rich, smooth, creamy. Salam. My new choice. Donkin Ice Prevei. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. For 20 years, we brought you the best deals and delightful service across Zamboanga Peninsula. Now, we're bringing the one-stop shop experience to Paso Bulong. Get ready, Kasuki, because Budget-Wise Paso Bulong is now open. Budget-Wise, pasok sa budget. Super combo. Isang ice coffee. Magpinda na lang, thank you. Di man araw
nakangiti. Ilang beses na rin tayong humihindi. Di na mapilang ang ating mga tampuhan. Away ba't di natin di na namamalayan? Eto tayo sa huli, palagi babalik pa rin sa yakap mo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman iyo ako. Anytime is Dunkin' time. Anytime is Dunkin' time. Okay, it's tea time. I'm craving. Me too. We're connected to Dunkin'. There's nothing like us. There's nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. I-anunsya el Secretario del Gobierno Local, Attorney Kenneth Beldua, que el observa mga nuevo reglamentos el Consejo Local, especialmente na mga gente quien ataanda na Consejo Local durante el día de la sesión. Asigun con Beldua, aquel mga persona quien quiere andar na Consejo Local durante el día de elección o día de sesión debe registrar na Consejo Local días antes del sesión. Para ver, puede asigun kanila man issue el visitor's ID. Con el mga miembro del local prensa quien regularmente takubri la sesión el man issue también según el ID el Consejo Local. Y habla si Beldua, el implementación con ese reglamento por razón de seguridad del mga oficiales y visita del Consejo. Alto el precio del carbón de paya y palo. Takil report di Marites Espartero. Subido el precio del carbón este tiempo según a cuantos mga negosyante de carbón na Changi de Santa Cruz. El carbón de paya tasaka sila na supplier 500 pesos asigun kada sako desde 360 del pasado semana y también de aura 600 pesos cada sako. Mientras el carbón de palo tasaka sila 300 pesos desde 180 pesos cada sako y aura también de 330 pesos cada sako. Asigun con señora Shensa Maguzara, bien caro y aura el precio del carbón desde mga supplier kay per kilo y asigun kanila tabende. Na caro gadara ma'am, hindi del tiempo ma'am, por casa del por kilo. 500 ka naman tadali ma'am, 500. Dipe, kapag kami na gobyerno, kada sako 5 peso. Na kwanto lang di amon. Kami tabi hindi ara 600 ma'am. El di palo ma'am,
Antes, tasaka kami 180 lang. Dipi akida 200, dipi akida 250. Yakida 250, dipi ara tamin, yakida 280. Hasan na tiyan, ya pwede gani kami kumpra ma'am 340, akil dil otro gayot pwetil ulan, yakida 340. Dipi asi sila abaha ka namon ara, 320, 300. So, pagkara sa ako tabi nito? Kami tabi di ara ma'am, 330. Sa Alegre sila ang sina maltempo ma'am, kay muha pa el carbon, puni pa polbos, manda sila pisa na, yakidagad bin po niya. Asegun kon Senyora Shensa, mucho ya kanila ta reklama baga customer kay karo asegun sila ta bende. Pero no ay sila ko sa podase, sino bende el husto presyo kay tabus ka lang también sila la vida. Na malisudod kami ara ma'am, kay yung mga customer tareklama agad sila kay por causa bin karo el carbona. Kusa man kami pwede asi, hindi tayong kami asi subi. Kanigusyo gani kita ma'am para chene kami para gasto-gasto na kasa, sina. El baga carbon de palo ta sa kasila na supplier desde Curuan, mientras el carbón de paya estaba según na Zamboanga del Norte. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Bayo de Giwan ya puede comprar nuevo truck de basura na valor de más o menos 9 millones de pesos. Ya saka según sila con el fondo de 20% del proyecto de infraestructura del barrio. Según con el capitán Albert Castillo, uno problema del colección del basura na barangay por causa el 2 magadaan truck de basura el malo ya. Ya pero con el barrio compra con el truck de basura para hindi mas mang problema el di la barangay. Ahora pwede lang asigun na ayuda el mga residentes del barrio na inicia el capitán con el programa del trash to cash. Yan pwede liba entrega mga basura, especialmente mga plastic botella na paga 500 pesos. Actually, sa kakita kela pondo, no, akal na 20% for infrastructure del barangay. So, I decided na yaman set aside kita the last year for the fiscal year of 2025. That cost 1,982,000. Yes, uno sa del Jatun. Sabi ustedes, cosa el intention and el vision de el cleanliness del mio barangay. Amo kel we decided instead prioritize procure uno unit dump truck para ayuda na limpieza del diamond barangay. Yes, tiene también otro programa aquel trash to cash. Ego, tiene libaya ka natong kilo akan mga recycle materials. So, si tamira kita kwanto kilo, nena kita nonit, kita bla pesa ko na kel, si kapta dali reward 500 pesos. Tiene pa arroz, tiene pa sen. Ya puede mira el news team del TV11 que personalmente ya supervisa el secretario to the mayor Celso Lobregat el limpieza del diila agencia del gobierno alina un building na calle Climaco. Según el talyama sila hideout del mga snatchers, besklaw mga medicals también, y mga tauli rugby. Ya abri asigun con para visible puede mira si quien ta ocupan con el lugar. Bentaha sigun si ase con temporary parking space del motor para hindi entra el mga illegal alina lugar. Del más reciente, ya especially nga sa el gobierno lokal acerca el abahaw koleksyon del impuesto del negosyo na sand and gravel del syudad. Del año 2012, ya alcanza el colección na 12 milyon de pesos, pero recientemente talilang na 3 milyon. El Business Permit and Licensing Officer del Ciudad Benji Baredo ya habla que total de 154 negosyo de sand and gravel el registrado na sa oficina y todo tiene business permits. Kamira sila kaya abaha el koleksyon del quarry permit na mga checkpoints del sand and gravel que taas el gobierno lokal. Santo, el administración del alcalde Kimor Olaso ta estudia ahora para amenda con el sand and gravel ordinance del ciudad para ma-address con asunto. With regards to sand and gravel, the aton yabaha daw collection is not on the business side, no? Kay as I recall, the aton businesses na register for sand and gravel is around 154 businesses, no? Registered with us doing business as sand and gravel. But then El Kwan Ali is, I think it was on the quarry permit. Diba na quarry permit yun sa tapaga every time to liba per cubic something.
So I think Alia el Chenepoco Bajo el collection. Tapasan ng mga checkpoints, kubra sila. Yaman courtesy visit el Kapitan del Baliwasan AB Cabato con el Kongresista del Distrito 1 Cachua na su oficina o Congressional Office. Si Cabato y eleva na atensyon di Chua el problema de avenida y destrozado camino del di Ilabario y apidi con Chua para mal-address con este asunto. Si Chua y Cabato ya puede discutir cuántos mga posible solusyon na problema. Y expresa gratitud si Cabato con Chua por el tiempo ya dale con él para uhi el su concierne na di Ilabario. Asigun con Cabato con optimismo ele que mucho cosa puede hacer buen cambio el liderato di Chua na di Ila Barangay. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada bago, nakadalawang bestseller sa laki. Ano po? Super combo. Isang ice functional. Mas pinda na lang, ma'am. Thank you. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', Pasalubong ng Bayan. El La Niña amo sitabaja el temperatura na Oceano Pacífico. Ocurre cada vez termina el Niño y está dentro de 9 meses para un año. Mga posible efecto de La Niña na diferente sector de agrikultura. El destrozo ng mga siembra por causa con el fuerte viento y aguacero. Tratar de krisi el mga siembra. Sumi mga pantano y irrigasyon. Presencia de peste y enfermedad ng mga siembra. Cambio na cosechas o produksyon de la mar. Posible afecta con el siembra, enfermedad o muerte de mga animal. Está preparado y alerto. Sale informado na cambio del tiempo. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día,
Estaman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Undalagita ya pwede eskapan na mano del dos persona quien quiere según alegadamente abusa sexual con ele na tumaga. Aquí el report di Emil Tuban. Un 16 años de Lagita puede escapar con el dos mga persona quiere con ele abusa sexual alina barangay Tumaga anoche. Alas 8 anoche anda na tienda al biktima para comprar frutas del disyo abuela aquí na Caridad barangay Tumaga. Cuando de camino ya el biktima para volvida, ya ataha con ele na iskuro el mga sospechao. Ya aguanta con ele, pero ya invisti el biktima, por eso ya supla sila de botella y palo con el biktima. Pero ya puede corre y ya pide ayuda ng mga vecinos. Kamu kanay tiyan ka na muna kung dalangita, 16 anyo, tas sige el nana, el tia. Kay yare po sa gani, ya salere afuera para anda comprar frutas, kaya manda sa abuela compra. Ara, para bira ya ele, tiyan yung motor pa sige na detras con ele. Amo gani, que siguro no sabe kita ko sa el plano, si quiere mandar con el bata, después el bata, ya puede indisita, poco grande man te bata, cuerpo. Y siguro tiyan yung animo, ya puede indisi con ese dos, pero mairida al bata, manadaragunyo na cuerpo, onde-onde. El biktima junto con el 18 mga mayores si anda na barangay hall y reporta con el Diila barangay kapitana. Sikap yaman turn over con este biktima na Women and Children's Desk na Police Station 7 na Santa Maria. El autoridad ya puede mira na CCTV na mismo lugar del incidente y ta procura conoce con el mga persona. Ta advirtil barangay kapitana con el mga vivientes para no mas mandasale na casa con el mga jóvenes y de noche para hindi mas queda biktima. Y hindi lang una vez siya sucede alina lugar. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un fruit stand Yakema alina Santa Maria anoche. Alas 10 pasado de noche Yakema este fruit stand en enfrente del Happy Convenience Store na Highway del Santa Maria. Según el capitán del Santa Maria, tiene kanila permiso este fruit stand o tiene kanila permiso este fruit stand. Y mga 10 años si este na puesto na lugar. Y ara lang ya so se deste. El bombero no hay pa puede saber si cosa el verdad causa del quema. Que posible tiene o según na initial report, tiene ya buta upos de cigarillo y arde este parte del fruit stand. El destrozo destroza amo el mga mesa del mga kahon y mga kahon del mga frutas y otro más. Tricycle driver, yaliba kon un senior high school estudyante na un motel na lunsuran na investiga el pulis. Tabira otra vez si Emil Tuban. El pulis ta investiga con este caso en post na Facebook acerca un tricycle driver, yaliba kon el un senior high school estudyante na un motel alina barangay lunsuran ayer. El personal del Police Station 5 na Divisoria, mira na mga CCTV ya pwede kaptura kon el estudyante amunta na un yellow badge RE sale alina barangay Tetuan pananalunsuran. El PS5 na Divisoria mira con el número del placa y verifika con este na LTO si quien el dueño para saber el chuper de este. Na report ya munta el estudiante con el yellow tricycle y el chuper no ay liba con este biktima na direksyon sino ay liba con este na un motel alina lunsuran. El biktima ya puede escapa y avisa na de su familia el incidente.
El Police Station 5 na Divisoria ya koordinaya con el Police Station 6 na Tetuan para mira con el mga CCTV na di ila area si pakilaya el carrera de ese tricycle ya sale alin na Tetuan para kinalunsuran. El número del placa del tricycle ya puede identificar pero el superta está pa siempre desconocido. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Un caingero tiene caso de rape el arresta el pulis alina Labuan anoche. El intelligence operatives del First Zamboanga City Mobile Force Company junto con el Station 10 na Labuan ya conduce operasyon alina Puro 4 na Barangay Labuan iya puede arresta con Roderick Maderal Kabugsa, 43 años, residente del Barangay La Paz. Él está enfrente al caso del rape in why recomendado fianza na su caso. Buenas noches, aquí el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula el continúa pa siempre experiencia el efecto del habagat, pero es el llevalang el magama escura tiempo el isolated rains. Mayor parte del día el experiencia kita buen tiempo, fuera el mañana madrugada. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso el cambio. Super combo. Isang ice optional. Magtinda na lang, ma'am. Thank you. Tell me cuando. Esa noche tiene kita mga notisya que alarmao para con aquellos mga dalagita que estudyante pa, donde sila posible queda biktima del abuso sexual. El primero amo el un dalagita quien ya puede escapar na mano del dos persona quien ya leva con él en un motel na tumaga. El otro historia donde un tricycle driver ya leva un senior high school estudyante na un motel na lunsuran. Kita investiga también ahora el autoridad. Por medio del retrato del tricycle, ya usa el sospechado. Este mga insidente hindi debe o hindi kita debe pone de menos siendo posible este sucede. Y hindi kita tiene cuidado, particular aquellos mga tamunta na tricycle o habal-habal, llegar el noche o tarde. No sabi kita si cosa el pensamiento de estos mga driver o chofer porque ta resulta na ansina klase de malakto. Posible ba que estos mga chofer, mga adikto o luhuryaw lang gayod? Makamiedo también kay tiene ya suceso aquí kanaton del pasado mga años donde ya matapa con el mujer después kanila abusa sexualmente. Otro klase ngayon el cosa tarina na pensamiento de estos mga persona. Por eso mga mayores, si tiene bastante tiempo o vehikulo, anday lang in kontra con el mga anak. Dalagita na di ila mga eskwela o si pwede, tiene ken na sila mga uban kung ken pwede konfia si tabolbe. No basta manda sigi o munta sino conoce kay no puede mas kita asegura el pensamiento del otro gente. Necesita el de aton guía y protección a kanila para evitar que la víctima de abuso sexual. No quiere kita el destrozo el di ila o destroza con el di ila plano de vida para el di ila futuro. Por eso mga mayores y parientes, así kita todo manera para proteger con el di aton mga anak, mujer y dalagita. Para que libraw na peligro, que taliba esos mga driver o chofer, mga adikto, también luhuryaw. Mga bisinos, un poco de komentaryo lang. Para aquí na cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el dato mga noticias para esta noche, Julio 23, 2025. En calor de interfuerza del GBPI TV11 News Department, yo si Albert Luna Tabla. Muchas gracias. Hasta la siguiente mga noticias.
the magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.